Hola a todos. En temas anteriores veíamos el concepto de combinación lineal referido a ecuaciones y vamos a hacer algo parecido con las filas y las columnas de matrices. Imaginad que tenemos, por ejemplo, esta matriz y es una matriz que tiene tres filas, tiene tres columnas, por lo tanto es una matriz cuadrada de orden 3 y nos preguntamos, ¿podemos escribir alguna fila como combinación lineal de las demás? Esto en general no es evidente, no es fácil darse cuenta de cuándo las filas son o no linealmente independientes. La dependencia lineal significa que no podemos escribirla como una suma de las demás, pero si os fijáis, la fila 3 es exactamente la fila 1 más la fila 2. Eso quiere decir que F3 depende linealmente de F1 y F2, porque se puede escribir como una combinación lineal de F1 y F2, simplemente porque podemos sumar las dos filas, podemos sumar esta fila, podemos sumar esta fila y el resultado es ni más ni menos que esta de aquí. Es decir, tenemos esto. Y tenemos esto. Fijaos en los conceptos importantes. Conceptos importantes son dependencia lineal y combinación lineal. Vamos a ver un ejemplo diferente. Es lo que vamos a hacer en este vídeo, ver varios ejemplos. Entonces, si tenemos esto, esto, y tenemos, por último, por ejemplo, 4, 9, 4, podemos observar muy claramente que ocurre igual que antes. Es decir, F3 es igual a F1 más F2. Entonces ocurre lo siguiente. Por ver esto, tenemos que el conjunto formado por las tres filas es linealmente dependiente. ¿De acuerdo? Sin embargo, si cogemos, por ejemplo, la fila 1 y la fila 2, no podemos escribir la fila 2 usando la fila 1 o la fila 1 usando la fila 2. Entonces, ese conjunto es linealmente independiente. Este conjunto también lo es. Y este último conjunto también lo es. Y esto es porque no podemos escribir
F2, por ejemplo, como combinación lineal de F1. El único modo de conseguirlo es multiplicando, pero es que no podemos hacerlo así. Esta combinación, esta pareja, también es linealmente independiente, esta también, pero cuando tenemos todas juntas, no lo son. Un ejemplo más. Si os fijáis, la fila 2 es el doble de la fila 1. Por lo tanto, el conjunto formado por las tres filas, la fila 1, la fila 2 y la fila 3, es linealmente dependiente. El conjunto formado por la fila 1 y la fila 2 es también linealmente dependiente porque la fila 2 es el doble de la fila 1. Sin embargo, la combinación formada por F1 y F3 es linealmente independiente porque no podéis escribir una usando la otra, y la combinación formada por F2 y F3 también es linealmente independiente. Vamos a ver un ejemplo más. Aquí debería ser evidente, he puesto un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? Si os dais cuenta, realmente F1 es la mitad de F2, o lo que es lo mismo, F2 es el doble de F1, y F1 también es la tercera parte de F3. Es decir, entonces el conjunto formado por los tres es linealmente dependiente, porque podemos escribir unos usando otros. El conjunto formado por F1 y F2 es linealmente dependiente, porque están relacionados, es decir, uno es combinación lineal del otro. Ocurre lo mismo si cogemos F1 y F3, también es linealmente dependiente, y F2 y F3 también es linealmente dependiente, porque podemos escribir uno usando el otro. O sea, aquí F2, por ejemplo, es el doble, de F1. Aquí F3 es el triple de F1. Y este, pues realmente es también muy sencillo, porque sería simplemente decir que F3 es 3, perdonad, 2 tercios, no, estoy diciendo al revés, 3 medios de F2. Así que realmente aquí solo podemos tener conjuntos de 1 que sean linealmente independientes. Porque no podemos escribir F3 usando otros vectores. Perdón, otras filas, no hay otras. Un último ejemplo. Este puede que sea menos evidente. Pero si lo pensáis un poco, resulta que F3 es F1 más el doble de F2. Podéis comprobar que es así. Y por lo tanto, el conjunto formado por F1, F2 y F3
es linealmente dependiente. Sin embargo, el conjunto formado por F1 y F2 es linealmente independiente, el conjunto formado por F1 y F3 es linealmente independiente y el conjunto formado por F2 y F3 también es linealmente independiente. Evidentemente podemos tener matrices en las que todas las filas sean independientes entre sí. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí no importa qué combinación lineal hagáis, nunca vais a conseguir escribir una usando las otras. Por lo tanto, son independientes. El conjunto formado por las tres filas es linealmente independiente. No se puede escribir una utilizando las otras. No podemos escribir una usando las otras. Y esto es un repaso del concepto de dependencia lineal, independencia lineal y combinación lineal, que volverá a aparecer en temas posteriores.